Pues listo, muy buenas tardes, muy buen provecho a todos los que tuvieron la oportunidad de hacer una pausa para los alimentos. Muchísimas gracias. Y los que no, pues los invitamos a tener una comida de pensamiento y reflexión con don Walter Selle, que nos estará compartiendo el día de hoy algo que es muy importante, eh, la, la ética en la responsabilidad social o la responsabilidad social y la ética, que son dos elementos que no se pueden explicar uno sin el otro, ¿no? Y que a veces lo viéramos como algo muy lejano e intangible, pero que cuando es bien implementado y bien estructurado dentro de la toma de decisiones, se convierte en una de las herramientas más poderosas que puede tener una empresa o una organización al momento de ejercer su responsabilidad social. Walter, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación al Foro Internacional de Acciones Responsables. Siempre, como siempre, es un placer darte la bienvenida y estaremos escuchando con toda atención tu presentación. Los próximos 30 minutos son tuyos, así que adelante. Felipe, muchísimas gracias. Antes que nada, pues felicitarte por el proyecto, por esta convocatoria y por este evento, este foro de responsabilidad social. Y bueno, pues el tema que nos tiene aquí con ustedes, pues es dilemas éticos, cómo aplicar la RC en momentos de crisis. Me toca a mí darles un poco la parte, pues, teórica, aunque con algunos ejemplos queremos manejarlo, pero sí también, como decía Felipe, invitar a la reflexión en estos momentos en los que estamos pasando. Entonces, primero me gustaría yo colocarles esta diapositiva que nos invita a reflexionar sobre las decisiones que hemos estado tomando, digamos que en el mundo, eh, que son dilemas éticos que estamos padeciendo actualmente las consecuencias. Entonces, las cosas no suceden solas y mucho tenemos que hacernos responsables de lo que estamos viviendo hoy en día, incluso en la crisis en la que estamos ahorita. Y es por eso que primero tenemos que pensar o responder qué es un dilema ético. También tomando en cuenta que un dilema técnico, pues es mucho más fácil de resolver, ya que tenemos pues los números, tenemos el proceso, tenemos los cálculos, y de esa manera pues un dilema técnico pues puede ser fácil de resolver, pero realmente un dilema ético y más en situaciones de crisis, ¿cómo le hacemos? Y esa es la respuesta, o qué hacemos. Pero veamos qué es un dilema ético. Un dilema ético es una situación en la que se hace presente un aparente conflicto en la organización, pero entre dos principios éticos, en forma tal que seguir uno de ellos implica el quebranto del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna u otra manera vamos a quedar mal, ¿no? Ese es el riesgo, porque al seguir un principio estaríamos quebrantando el otro principio. Y ahí es donde nos enfrentamos a cuál es la decisión correcta, qué es lo que debo de hacer, porque las dos pueden ser correctas o en alguna de ellas, al tomar alguna de ellas, voy a violar al otro. Entonces se contraponen los dos principios. Y también vayamos a qué es la responsabilidad social empresarial y sobre todo quiero hacer esta reflexión porque muchas veces tomamos decisiones sin ir a las bases. Tenemos las bases, tenemos un sistema de responsabilidad social empresarial y muchas veces ahí está la respuesta, pero no volteamos a verla. Entonces vamos con la definición de ISO 26000, que nos dice que la responsabilidad social es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionen en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente. Y aquí ya sale a la luz el concepto de ética. Pero fíjense, los dos puntos que siguen también tienen que ver con lo que estamos hablando, que es
que contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, ¿en qué conflicto estamos? Justamente de salud y de bienestar. Y tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas. Entonces, en un dilema ético, vamos a ver aquí que vamos a tener que tomar no solo la expectativa de la empresa, sino la expectativa de diferentes grupos de interés. Y eso es lo que vamos a ir evaluando. Ahora, yo voy a tomar en ese sentido también la definición de responsabilidad social de Morsi, que es el modelo de responsabilidad social integral que, como bien ustedes saben, nosotros implantamos en la organización y bueno, también está basado en el libro Morsi de modelo de responsabilidad social integral para también no desviarme tanto y tener una metodología que respalde lo que estoy diciendo. Entonces, para Morsi, la responsabilidad social empresarial es ser una empresa responsable en todos los sentidos. ¿Qué quiere decir? Que se hace cargo de sus obligaciones tanto legales como morales, o sea, la parte ética. Y aquí es donde te invita a ir más allá de la ley. Pero también que se preocupa por la sociedad y en la sociedad agrupa a todos los grupos de interés. Bien, entonces esto sería la responsabilidad social. La ISO 26, lo que nos traduce en Morsi. Y yo les digo que para mí la responsabilidad social empresarial, cuando es puesta dentro de la organización, o sea, la empiezas a vivir, es donde tú te conviertes ya en una empresa socialmente responsable, porque tú ya lo estás viviendo. ¿Y qué significa eso? Que tú estás en base a principios. A base de principios es fundamental y es de donde nos vamos a tomar. La idea de la responsabilidad social empresarial es esos principios, bajarlos a alineamientos, a políticas, porque el principio va a ser una forma de guiarte. La política lo va a ir normando o delineando y de ahí lo tenemos, esas mismas políticas las tenemos que bajar ya en objetivos y metas de acción, programa y finalmente también lo que va a hacer que esto se convierta en un sistema va a ser la mejora continua. Y lo más importante de todo es tomar decisiones por valores, que eso es lo que también nos tiene aquí y que muchas veces desviamos, nos concentramos en la parte de gestión, en la parte que está muy bien, en la parte de ISO del proceso, pero principalmente tenemos que regresar a la toma de decisiones por valores. Y eso significa que tus decisiones tienen que tomar en cuenta lo que beneficia a tu negocio, pero al mismo tiempo a los grupos de interés. Y eso se basa en la estrategia que tienes que generar para poder lograrlo. Y eso se dice fácil, pero eso es lo rico de la responsabilidad social empresarial. Bien, esta reflexión me gusta a mí porque nos regresa a hacer qué es la empresa. Desde ahí empezar a reflexionar, oye, ¿qué es la empresa? ¿Y para qué está la empresa? Y entonces Henry Ford decía que un negocio que solo hace dinero es un pobre negocio. Entonces, la empresa hoy en día, con Porter, en lugar de estar pensando en solamente la parte económica, te regresa a que primero te enfoques en la parte social. Tenemos los tres elementos, social, medio ambiente y económico, y aquí te está regresando, primero ve el beneficio que vas a generar a la sociedad y luego conviértelo en un negocio. Y ese negocio ve que esté en armonía al medio ambiente. Bien, esa creo que sería parte de este paso. Pero lo que nos trae aquí es los dilemas éticos ya que empezamos a entender todo lo que es la responsabilidad social, cuando uno implementa las técnicas y todos los principios de responsabilidad social, todo va muy bien hasta el momento en que empiezan las dificultades. Y empiezan las dificultades y ahí es donde sí le vamos a entrar a la responsabilidad social o no le vamos a entrar a la responsabilidad social. ¿Lo vamos a hacer de veras o no lo vamos a hacer de veras?
justamente estos dilemas éticos. Muchas veces en las organizaciones, cuando se ven en problemas, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues el recorte a capacitación, el recorte a algunas áreas, etcétera, etcétera. Y aquí es, ¿realmente vamos a tomar las decisiones éticas correctas? ¿Vamos a tomarla en base a nuestro impacto con nuestros grupos de interés? ¿Estamos dispuestos a equilibrar la rentabilidad del negocio con el valor compartido que le podemos dar a estos grupos de interés? Y aquí es donde las empresas que hoy justamente todas las que se están presentando en estos 2 días, podemos ver que están tomando en serio la responsabilidad social empresarial, porque aún estas circunstancias están dando pasos firmes hacia adelante. Y es ahí donde también te das cuenta que quien implanta de veras la responsabilidad social empresarial va a tener resultados positivos, va a ser exitoso. No digo que todas, pero vamos a ir viendo lo que es el camino para ello. Bien, para ir explicando un poco y aterrizando estos conceptos, me voy a ir hacia la parte de qué dice Morsi para centrarme en un modelo para poder explicarlo. Y dice, primero debes de establecer el compromiso. Y aquí estamos hablando de principios y valores. Cuando hablamos de principios y valores, aquí yo he visto a lo largo del tiempo que muchas organizaciones como que nos confundimos y por eso me voy hacia el método Morsi. Morsi te dice que los principios deben ser los principios de negocio, que ahorita vamos a ver. Y los valores sí van a ser los valores de tu organización. Y aquí, esta parte que estamos viendo aquí es la filosofía de la organización. Y la filosofía de la organización va a estar alineada a lo que es tu código de ética y conducta. Y aquí es muy importante porque los códigos de ética y conducta normalmente también, según la metodología Morsi, hay algunas diferencias. Y una diferencia que hemos encontrado a lo largo del camino es que algunas empresas han desarrollado el código de ética y conducta como si fuera una extensión del reglamento interior de trabajo. O sea, se lo ponen directamente al empleado. ¿Qué hacer, qué no hacer? Y en realidad, el código, sí, código, normas, conducta, comportamiento, normas de comportamiento, pero son las normas del comportamiento de la empresa hacia sus grupos de interés. Les digo que parece lo mismo, pero no lo es. ¿Qué quiere decir esto? Que es el compromiso de la empresa hacia sus empleados. ¿Los voy a desarrollar o los voy a explotar? Recordemos como cuando teníamos casos donde algunas empresas tenían niños trabajando y a lo mejor ahí los niños trabajando pues iban más o menos peinados, casi ni hablaban y no los dejaban salir hasta que terminaran de trabajar. Ahí, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Los niños o quién está actuando mal? La empresa. Por eso el código de ética y conducta debe de ser enfocado de la empresa a qué se compromete con los empleados, a qué se compromete con sus proveedores, a qué se compromete con sus clientes. Es la empresa quien se compromete con los diferentes grupos de interés. Obviamente, en ese compromiso, todos los que trabajan en ellos va a ser la guía para que tomen decisiones. Hoy este es el comportamiento de la empresa y eso me va a ayudar a que en mi puesto las decisiones que yo tenga que tomar pues van a ser enfocadas en función de eso. ¿Y por qué menciono el código de ética y conducta? Porque en estos tipos de circunstancias es cuando debemos de voltear a ver el código y decir, a ver, ¿cuáles son los compromisos que hicimos con nuestro personal? ¿Cuáles son los compromisos que hicimos con nuestros proveedores y con la comunidad? Justamente ahí debemos de empezar a buscar las respuestas. Y esos están aquí, nuestros grupos de interés que tenemos que tener identificados con los impactos y los temas de la responsabilidad social. Y luego ya la metodología. Bien, ¿de cuáles dilemas estaríamos enfocándonos ahorita? Hoy en día estarían estos que voy a mencionar, pero normalmente los dilemas
que normalmente se presentan en la organización y los más recurrentes son los conflictos de interés. El conflicto de interés que puede ser resuelto con la transparencia, pero ahí el poderle dar un beneficio particular y un beneficio que pueda afectar a la empresa, se chocan esos dos principios, pero el no darle la oportunidad a un proveedor que sea familiar de alguien que trabaja en la organización, pues a lo mejor también estaríamos pegándole ahí a un principio de no dar esa oportunidad, y en base a la transparencia, pues podemos tomarlo y arreglarlo. Los datos personales contra los datos de la empresa también es uno de los factores que normalmente se presentan de hasta dónde la empresa puede estar revisando los correos de Internet, por ejemplo, de las personas que trabajan ahí, o el uso de Internet. Todos estos dilemas se empiezan a presentar, o incluso en operaciones multinacionales, donde se enfrentan a dilemas éticos cuando llegan a otros países y tienen que respetar la cultura del país donde están llegando. Por ejemplo, un caso donde una de las empresas que nosotros le dimos asesoría, que era de pesticidas, imagínense que en nuestro país la legislación es tan, pues no está tan fuerte y permite que algunos componentes se puedan utilizar en nuestro país, pero realmente son muy agresivos para la tierra. Y esta, al ser una empresa multinacional, sabe que en la mayoría de los países no se permiten ya esos componentes, pero en nuestro país sí. ¿Pero qué creen? Es el producto que más se vende y es realmente económico, aunque sea agresivo. ¿Qué hacemos? Bueno, cuando implementas, por eso les digo, cuando implementas realmente la responsabilidad social, aun aunque sea una multinacional, aun aunque venga desde allá, la dirección en nuestro país empieza a reflexionar y dice, pues no es correcto, pero tampoco puede ser de golpe. La responsabilidad social empresarial, veamos que no es de empresas perfectas, sino de empresas que empiezan a reflexionar, se dan cuenta y entonces generan una visión de qué es lo correcto y empiezan a caminar hacia allá. Entonces, así es como se trabaja y por lo tanto esta multinacional empezó a sustituir este producto por uno muy similar, pero con orgánico. Hizo una alianza en nuestro país para poder dar estos productos y se fue preparando poco a poco y fue desplazando este producto hasta que ya ellos no vendían con estos componentes. Pues, ¿qué creen? Hace año y medio, ese componente va a ser sacado de la legislación, o sea, ya subió el nivel, y entonces ellos ya no los va a agarrar con ese riesgo de ahora qué hacemos, ahora qué tenemos que hacer. Por hacer lo correcto, se prepararon, hicieron todo un proceso, hoy ellos no les va a afectar por haber hecho lo correcto. Bien, pues ese tipo de cosas, por ejemplo, los autos también tienen ese dilema que a veces llegan a nuestro país con no cumpliendo quizá todos los aspectos de seguridad que en sus otros países donde venden autos sí lo hacen. Entonces el dilema ético es, si sabemos que esto es lo correcto, ¿por qué no lo hacemos en otros países? Entonces, esos eran los dilemas que normalmente se presentaban. Otro dilema que también está muy presente, ahorita para ya entrar a discutir sobre esto, por ejemplo, las etiquetas en los productos que son considerados como chatarra o que te pueden provocar, si comes demasiados, pues obesidad, y con el problema que tenemos en nuestro país de obesidad, viene el dilema ético de, pueden bajar mis ventas, me puede afectar el mercado, pero por otro lado, pues a lo mejor estoy dando mayor información al consumidor para que tome la decisión realmente más, pues, más concienzuda. Pero sabemos que eso no garantiza el que las personas pues vayan a ser más sanas, porque esto va a llevar un tiempo. Pero a lo mejor es una pequeña acción que puede contribuir y ahí que tenemos todo un dilema ético, en donde las dos partes pues tienen razón, pero por eso chocan y habría que tomar una decisión.
Sabemos que los principios tampoco son absolutos y las decisiones que se tomen tampoco todas son correctas o todas tienen el mismo fin. Pero enfoquémonos en estas que traemos a la mesa el día de hoy. Nos dice el dilemas éticos actuales, que es el despido yo al personal, les descuento o puede quebrar la empresa. Entonces, aguanto sin tener ingresos, aguanto estar en cuarentena todos y sin despedir a la gente, me endeudo, ¿qué hago? Dilema ético de dos principios. ¿Pago los impuestos o le pago a mis trabajadores? Otro dilema ético que se encuentra aquí. Y vamos a ver por qué este es un dilema ético, aunque la respuesta a muchos se les vino rápido a la mente. Mandamos a trabajar a los empleados cuando la autoridad nos habla del riesgo con la institución. Mandamos a trabajar a los empleados cuando las autoridades no nos hablan de riesgos. Bien, para poder resolver estos riesgos, por ejemplo, nos tenemos que enfocar en los principios. Y hablando de esos riesgos, en los principios de Morsi, aquí tenemos 3 que van a ir directamente a resolver estas preguntas o a cuestionarnos. Dice, respetar la dignidad humana con justicia y equidad en todas sus acciones, o brindar condiciones laborales favorables para la calidad de vida que sean equitativas y que contribuyan al desarrollo profesional humano. Y finalmente, contribuir al desarrollo social como parte de su estrategia para aumentar el capital social y que contribuyan de forma significativa al bien común. Justamente este año, entre este año y el año pasado, me parece que fue este año, el Consejo Coordinador Empresarial también da a conocer los principios para las empresas. Y justamente también aquí podemos ir hacia 3 principios que están involucrados para resolver esos dilemas éticos. Uno es garantizar mayores oportunidades de empleo formal, crecimiento y desarrollo para nuestros colaboradores y sus familias, ser ejemplo de integridad ética y cumplir con todas nuestras obligaciones fiscales y contributivas. ¿Ven por qué les decía la parte de pago mis impuestos o le pago a mis empleados? Y establecer un compromiso de las grandes empresas con las MIPYMES y con la creación de las cadenas productivas, pagar en tiempo y forma a proveedores y transferir conocimiento a ellas, o sea, apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, si vamos aquí, iremos buscando cómo podemos hacer las respuestas. Bueno, aquí tenemos estos 6 principios para poder tomar decisiones en tiempos de crisis. La primera es empatía. Nosotros también no solo podemos pensar en la empresa ni ellos pensar en ellos. Tenemos que nosotros ponernos en sus zapatos, saber que son responsables de nosotros y tomar las decisiones en función de hacernos responsables de nuestros empleados. Aquí me enfoco en los empleados. Transparencia. Primero identificar los aspectos legales, luego plantear una solución que pueda yo transparentar y hacerlos e involucrarlos a ellos para que tomemos una decisión en conjunto. Aquí es donde cuando tomas una decisión en conjunto puedes negociar a lo mejor que nos bajemos el 20% del salario o pagarles una parte ahora e irlos compensando como si me dieran un crédito interno. Se puede hacer legalmente siempre y cuando seas transparente. Evaluación menor del menor impacto. Y aquí la evaluación de riesgos va a ser el punto focal. Sobre todo, ver las consecuencias para los diferentes grupos de interés y tomar una mejor decisión. Y ahí está, la parte de riesgos va a ser fundamental. La congruencia. La congruencia va en función de mis valores, va en función de los principios que acabo de tomar en cuenta, porque yo estoy enfocado a la responsabilidad social, va en función de los valores de la organización, y si es así, también dar el ejemplo de arriba hacia abajo. Si nos vamos a bajar el suelo, es de arriba hacia abajo. La innovación que va en función de ser creativos. No podemos estar pensando solamente en la pandemia en el corto plazo. Tenemos que aventurarnos a pensar en el mediano y qué va a pasar después. Y ser solidarios y no solamente quedarnos en el trabajador y la empresa, sino también ir hacia la comunidad, porque formamos un entorno.
y lo que beneficia a la comunidad y a nuestros empleados va a ser parte que nos va a impactar a nosotros. Entonces, ahí transmitir tecnología, transmitir, como decían, pagar puntualmente. Ayer oía a Walmart que aceleraba sus pagos 7 días, una cosa así. Necesitamos los que sí pueden, empresas grandes, apoyar las pymes y darnos las manos entre todos. Bien, ya casi finalizando, tenemos pues nuevas implicaciones. Hay que tomar en cuenta más o menos la industria, pero sobre todo la industria 4.0. Si la empresa es para generar empleos, para que a partir de los empleos la gente se desarrolle, se forme y generemos bienestar, pues la 4.0 va a cambiar los tipos de empleos. Tenemos que prepararnos para ello con educación. No quiere decir que desaparezcan todos los empleos, sino que van a ser diferentes los empleos. Entonces necesitamos prepararnos en esta parte de evaluación de riesgos. Y finalmente, hoy en día, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el futuro? Hoy va hacia una evaluación de riesgos de forma integral, donde esa evaluación de riesgos se base en los riesgos con mis grupos de interés. Tomes en el cajón de tu FODA los valores, casos de negocios y la innovación para que en función de eso puedas hacer tu planeación estratégica y generes valor. Pero generes valor ¿a quién o a quiénes? Que generes valor a los grupos de interés. Los grupos de interés están en el punto de partida y en el punto final. Por eso debe de ser mucho más circular. Muchas gracias. Me despido agradeciéndoles pues la oportunidad de poder exponer esta parte. Entonces, si hay preguntas, No sé si hay problemas de audio. Felipe. Ya te escuchas. Bueno, pues no sé si Felipe. Yo creo que Jaime, Felipe, yo sí, creo que Felipe debe tener problemas de audio, seguramente. Ya vamos. Pero, Walter, no sé si haya chance de contestar algún comentario o alguna pregunta. Ah, ahí está Felipe, ya apareció. ¿Tienes audio, Felipe? No. Digo, perdón que haya sido un poquito rápido, pero no. Este es un tema muy profundo, es un tema, pero bueno, el mensaje que yo les quise dar es que necesitamos regresar a las bases, necesitamos tomar en cuenta la parte de los principios de nuestro código de ética y conducta, de empezar a entrenar también a nuestros directores y gerentes a tomar decisiones en cuestión, tomando la decisión por medio de valores y que la gestión tiene que estar fundamentada en todos estos principios. Y nos vamos a encontrar dilemas éticos, pero si seguimos este proceso de ser empáticos, de ser transparentes, de ser innovadores y de contribuir con la sociedad, creo que nos va a facilitar la toma de decisiones. Al final no hay respuestas únicas, pero créeme que esto también lo compartimos en otro video donde está explicado un poquito más a detalle. Y muchas organizaciones me han dicho, oye, yo he seguido los pasos que tú dices ahí y creo que vamos bastante bien. Al final puede ser el mismo resultado, pero el haber vivido el proceso te da una tranquilidad y también te da una tranquilidad también con tus grupos de interés. Algo que también hay que tomar en cuenta es la reputación. ¿Cómo te va a impactar en la reputación de la organización? Y al hacer el proceso de los pasos, principios para tomar estas decisiones, pues nos puede ayudar tanto en la empatía, como decía, la transparencia, la evaluación del impacto, la congruencia,
la innovación y la solidaridad nos pueden ayudar para justamente tomar la mejor decisión y que nos sintamos tranquilos de que así lo hicimos. Bien, pues Felipe, no sé si gustan. Me dicen aquí una pregunta. Yo sí creo importante que los empleados y contratistas firmen códigos de conducta. Hay actuaciones individuales que afectan la reputación de la empresa y es importante preverlas. En todo caso, es indispensable que sus empleados y contratistas estén alineados con la empresa. ¿Sí? Aquí el código de ética y conducta es la empresa, cómo se compromete con sus empleados. Y luego también contiene la misión, la visión y trae normas de conducta que todos los que pertenecemos a la empresa las tenemos que seguir. O sea, yo te digo a qué me comprometo contigo, pero también hay algunas normas como justamente los que comentábamos, conflicto de intereses, el cuidado de las instalaciones, el abuso de poder. O sea, hay varias normas que también debe de contener nuestro código de ética y conducta. Pero lo que muchas veces nos falta es ese compromiso. En una farmacéutica que en una ocasión me decía, que en paz descanse el director, me decía, oye, Walter, estoy de acuerdo, te compro esto de que tienen que estar mis compromisos, pero yo también quiero poner qué espero de ellos. Y dije, ok, perfecto, sí se vale, ¿no? Ahí están los compromisos. Esto es lo que yo me comprometo a esto y espero de ustedes esto en su código de ética y conducta. Ya muchos después fueron elaborándolo y haciéndolo. Entonces, hay muchos aspectos que pueden ir en su reglamento interior de trabajo. Ahí vas a normar parte de las conductas y de las reglas que puedes hacer. Pero el código de ética y conducta es una base que te ayude a tomar decisiones, o sea, hacia dónde va esta empresa y en base a eso, cómo yo debo tomar decisiones desde mi posición. O sea, los empleados tienen que hacer suyo el código, por eso sí lo firman, porque lo conocen y porque sabe un director que debe de estar sus decisiones en función de ese código. Todos los que estemos en la empresa deben de respaldar ese código y hacer que se cumpla. Pero al hacerlo de esta manera, también se involucra el Consejo de Administración. O sea, el Consejo de Administración tuvo que estar involucrado y tuvo que aprobar los compromisos que se están. Claro. Pues caramba, Walter, no solamente es un tema interesante y difícil un poco el de la empresa socialmente responsable, también dentro de ese tema hay otro tema que es el de los dilemas éticos y tú has conjuntado los dos temas muy afortunadamente. Yo creo que a nombre de todos y a nombre de quienes después van a tener también a disposición las sesiones en los canales de YouTube y en el Spotify y demás, pues te debemos dar las gracias por tu participación. Te queremos otorgar un reconocimiento que por hoy será virtual. Me imagino que más adelante, cuando pase esto de la pandemia, lo tendremos ya natural. ¿Ya tienes el reconocimiento en pantalla? Porque, oye, y como anuncio, yo te agradezco a ti y a Felipe y todo, y como anuncio, a las 5 va a ser un ejemplo real con el grupo CICE de lo que acabamos de decir el día de hoy. La teoría de hoy puesta en la práctica. A las 5 con grupo CICE. Lo vamos a ver seguramente a las 5, digo, a ver y a oír a las 5 de la tarde. Claro que sí. Pues, perfecto. Un abrazo muy grande, muchas felicidades y muchas gracias. Y estamos en contacto. Para los que están en la pantalla viendo el chat, ya apareció también en la liga del siguiente tramo, que es el de acción responsable de OCOL S.A. con Mauricio Acevedo. Ahí está la liga. Walter, mil gracias y seguimos en contacto. Jaime, Felipe, muchas felicidades.